Bienvenidos a todos a Conversando con Coaching Group, un espacio que hemos construido junto con el Foro de Presidentes para conversar sobre diferentes asuntos de la realidad que nos permitan comprender mejor la experiencia que estamos viviendo, enriquecer nuestra conciencia y enriquecer también en nuestros modelos mentales con herramientas, posibilidades y perspectivas que nos permitan en la cotidianidad personal y también como líderes y también dentro de las organizaciones, construir nuevas formas de generar los resultados, de vivir un proceso que sea humanamente estimulante y de aprender de la experiencia que estamos viviendo. Hoy estoy muy feliz porque tenemos dos invitados maravillosos que nos van a ayudar a entender y a meternos en el mundo mágico de las palabras. Y me encanta el nombre de este espacio hoy porque es Contando Historias en las Tierras de la Pandemia. Y un poco la idea con estos invitados que tenemos hoy, Andrés, gracias por acompañarnos, y Ana María, que es de la Casa del Alma. Pero con ustedes dos esperamos hacer un viaje delicioso y estimulante alrededor de las palabras, del valor de contar historias, y que podamos también explorar esa experiencia personal y esa pasión única. Y Andrés y Ana María se van a presentar. Yo lo único que quiero decir es que ha sido un honor conversar con ustedes y percibir esa pasión que la palabra les ha traído a la vida. Y entonces quiero empezar esta conversación invitándolos a que nos cuenten un poquito de cada uno, para que todos los que estamos aquí hoy conectados, y gracias a todos los que se conectaron hoy por su compañía, por su soporte permanente y por darse el espacio para escuchar y enriquecer la vida con perspectivas distintas. Entonces, si quieres, Andrés, comenzamos contigo. Cuéntanos un poquito de quién es Andrés y cómo surge esa pasión por el contar historias. Bueno, no, pues básicamente yo soy un libretista de televisión, soy docente y soy psicólogo apasionado básicamente por el tema de la escritura, que desde mis dos, digamos, visiones, la de comunicador, digamos, y la de psicólogo, siempre se complementan. Entonces, mi oficio me ha llevado todo el tiempo a escribir series y telenovelas, muchas de ellas al lado de mi socia, Ana Londoño, durante tantos años. Y a pesar, digamos, de que no estamos juntos, la vida nos ha seguido siempre conectando. De hecho, es un gran placer volverte a ver. Y básicamente como que ese ha sido un poco mi camino. He escrito series, he escrito novelas y he publicado libros, dicto clases de escritura y todo alrededor un poco de la escritura y de cómo la escritura influye y toca tanto nuestras vidas. Muchas gracias, Andrés. Ana. Bueno, gracias Marce, gracias a Coaching Group, al Foro de Presidentes. También me siento muy honrada de estar aquí y de contar un poquito de mi historia. Mi historia es rara porque yo llegué a esto de manera como inesperada. Yo estudié Derecho y me entregaron el cartón y rápidamente me dediqué a buscar el mundo de la escritura, que era lo que desde muy chiquitica me había apasionado. Entonces, a raíz de esto y de buscar el mundo de la escritura, pensé primero que iba a ser el periodismo, pero de repente me encontré con una empresa que se llama Sempro Televisión. Allí me conocí con Andrés y allí tuve amor a primera vista con el mundo de contar historias para televisión. Luego tuve una empresa durante un tiempo, como ya lo contó Andrés. Aprendí mucho de él y de cómo se cuentan historias y se construyen personajes desde lugares muy distintos a lo que yo había conocido y visto. Y hoy en día, digamos que me alejé de la escritura, pero no de la televisión, y estoy en un cargo en RCN Televisión que tiene un nombre curioso porque soy gerente de ficción. Yo no soy un personaje de ficción, pero me encargo un poco como de que las historias de otros vean la luz. Y bueno, y ahí vuelvo y me encuentro también muchas veces con Andrés y otros de mis colegas. Aprendo muchísimo desde otro lugar de cómo contar historias y estoy aquí pues también para compartir eso.
Muy bien, entonces aprovechemos esta conexión que haces con el contar historias para preguntarnos inicialmente de dónde les surgen las historias, este arte de contar historias, ¿de dónde surge? ¿Cuáles son esos elementos que motivan la historia en la experiencia de cada uno? Quien quiera. Arranca, André. Vamos por los hombres hoy. Hoy Pues abusemos básicamente de ellos. las historias son inherentes a la vida, ¿no? Cada uno de nosotros es una historia que está contándose todos los días de nuestra vida. Incluso después de muertos, también la historia se sigue contando a través de nuestros descendientes, de nuestros familiares. Y las historias forman tanto parte de nosotros que al nosotros nacer, venimos siendo también el resultado de una historia de amantes, de una historia de amigos, de una historia de conocidos, voy echando hacia atrás, de una historia de jóvenes, de una historia de niños y de una historia de algo parecido a ese momento de esos seres que comienzan a ver la luz. Entonces, las historias forman parte de nuestras vidas y en general tenemos que entender un poco eso, y es que nosotros mismos somos una historia. Y claro, venimos en un mundo en donde tiene una historia, un mundo que se ha relatado desde nuestras primeras historias que conocemos hasta las historias que nos definen como ciudadano, como país, como nación, como pueblo, como humanidad. Entonces, de alguna manera, las historias en ese sentido, imagínate, las historias vienen o aparecen desde todo punto de vista. Vienen desde adentro de ti, pero también vienen desde afuera. Te cuentan historias, tú miras historias, eres testigo de historias que no puedes contar públicamente, sino a unos pocos. Hay historias para todos. En fin, las historias son básicamente lo que nos da la vida y lo que nos permite identificarnos y lo que nos permite ser lo que somos, seres humanos que tenemos memoria, es lo que nos diferencia básicamente de los otros animales. La posibilidad de podernos contar las historias y la posibilidad de poder aprender de ellas para no volver a cometer errores. Algunos no sabemos contarla bien y algunas culturas les encanta volver a contar las mismas historias, pero eso ya es otro tema. Sin embargo, ese es el gran valor, ¿no? Las historias están en todos lados, solo que hay que saber detectarlas. Gracias, Andrés. Y bueno, yo complemento eso diciendo que yo creo que la labor de los que contamos historias es ser como esponjas y estar absorbiendo todo lo que vemos y ocurre a nuestro alrededor. Entonces, normalmente no le pasa a todo el mundo, pero nosotros sí, cualquier cosita es material para que contemos una historia. Y alguien me preguntaba hace unos días que qué era primero, si la historia o el personaje. Y yo creo que eso depende. Hay muchas historias que surgen a raíz de un personaje del que uno se enamora y ya está casi que construido y hablando, y ese mismo personaje te empieza a dictar su historia. O de pronto simplemente encuentras elementos que quisieras que un personaje que todavía no conoces también recorra, y a partir de ahí entonces empiezas a inventarte y a construir una historia. Y pues obviamente, como dice Andrés, estamos en un país de una riqueza en ese sentido, o sea, es infinito. Todos los días, si abres el periódico, si ves las noticias, si hablas con la gente, estás recibiendo permanentemente ideas de historias que quieres contar y que debes contar además, porque sí tenemos una obligación ahí de comunicar muchas cosas. Voy a retomar este hilo de conversación y Andrés, cuando estabas hablando de la historia como la vida misma, me estaba imaginando, miro a mi mente como si la historia fuera el tejido que uno va armando. Háblanos un poquito de cuál es el tejido de tus últimos 4 meses en el marco de esta tierra pandémica y la experiencia que estás teniendo, esto que ha traído a tu vida, ¿qué se teje ahí en tu vida con este contexto? No, sin duda para todos creo que
es un momento en donde nos toca reescribir, ¿no? Es una de las cosas que los que nos dedicamos a esto frecuentemente hacemos, ¿no? La posibilidad de tomar un texto que, si bien al principio puede tener una gran cantidad de errores, pero parte de la escritura profesional consiste en eso, en reescribir, en pulir. Y yo creo que lo que pasó de tajo y a todos, sin avisar, como cuando no te esperas la caída del meteorito si fueras un dinosaurio, Ajá. básicamente eso fue lo que pasó. Nos cachetearon durísimo, nos dieron una gran bofetada que nos obligó a regresar a nuestros discursos, a nuestras maneras de expresarnos y de entender esta historia, y empezar a encontrar una manera de reescribirla. A mí, como a todos, nos pasó, y creo que nos lleva como a encontrar cuáles son los nuevos discursos que van en este momento teniendo más prioridades, cuáles son esas historias o cuáles son esas frases o esas ideas que debes desechar ya porque caducaron, y cuáles son las que tienes que empezar a reescribir. Me encuentra simplemente como todos, como un ser humano que está entendiendo un discurso nuevo de la vida y que está tratando de comenzar a escribir con esas nuevas hojas que ya no eran las mismas hojas de aquel viejo cuaderno, por ponerlo desde un punto de vista medio metafórico. Y cuando tú piensas en esas, como en ese nuevo descubrir, en ese descubrir qué es lo que está pasando, ¿qué ha sido más desafiante para ti en este proceso? En términos cotidianos, digamos que uno como escritor siempre ha estado enredado, digamos, enclaustrado, digamos. Para mí la cuarentena es como algo, como un accesorio, porque realmente yo, y en general, creo que las personas que escribimos vivimos en cuarentena todo el tiempo. O sea, yo realmente casi no salgo de mi casa, ya no salgo de mi casa normalmente, y ahora, digamos, no, que nos toca estar encerrados. Yo dije, ¿y qué? Ok. Es decir, es la cotidianidad de mis días. Pero en cambio, sí, otras personas, mis seres queridos, mi familia, esas personas sí estaban acostumbrados a otro estilo de vida. Y es aprender a convivir, a entender cómo para ellos, eso ha sido muy, muy importante para mí, a tratar de enseñarles y de aprender de cómo se debe vivir de una nueva manera, cómo encontrarles, sobre todo, no sé, hablo de mis hijos pequeños, cómo encontrarles en ellos una nueva manera de vivir, ¿no? Y uno llega con todas las ínfulas de enseñar, no, yo que estaba en cuarentena te voy a enseñar a vivir. ¿Cuánto he aprendido yo de ellos? Y cómo ellos me han enseñado a través de su adaptación maravillosa lo que es aprender a reescribir esa historia de la que hablaba. Eso para mí ha sido lo más importante. Yo creo que, contrario a ser maestro, me dieron exactamente igual la misma cachetada y me dijeron, aquí los maestros somos nosotros y te vamos a enseñar cómo es que se hace, ¿no? Y lo he aprendido porque tiene una capacidad de adaptación impresionante. Sí. Eso es otra de las grandes lecciones que dan los niños, ¿no? Qué maravilla, gracias por compartirlo con nosotros de una manera tan sencilla y tan honesta. Ana, ahora hablemos entonces de tus personajes en el COVID. ¿Con qué personajes te has encontrado en este proceso? Bueno, yo les decía ayer a ustedes que no conozco nada más democrático que el COVID porque nos llegó absolutamente a todos. No conocía, o por lo menos en lo que me había tocado de vida, un fenómeno que le tocara a todo el mundo por igual. Así no todo el mundo lo viva de la misma manera. Yo pues tengo la fortuna de poder compartir esto con mi esposo, con mis dos adolescentes que, como dice Andrés, pues yo tenía mucha preocupación de cómo iban a vivir ellos esto. No me estaba preguntando, era cómo lo iba a vivir yo. Y resulta que ellos también me dieron lecciones en el sentido de que pues es lo que nos tocó. Claro que ha habido momentos difíciles, los registramos para que el día de mañana podamos contar esta historia entre todos. Pero eso, digamos que sí, me ha sorprendido que durante estos momentos de encierro, de reencuentro familiar, porque sin duda es así, se tiene la oportunidad de conocer mucho más a la gente. Creo que cuando nos enfrentamos a momentos tan extraños, tan complejos,
salen cosas de cada uno que no conocíamos, a pesar de que vivíamos bajo el mismo techo. Entonces creo que eso pues ha sido uno de mis grandes descubrimientos y hará parte de mi historia de cuarentena. Muy bien. Y supongo que también en este proceso de encontrarnos con la incertidumbre, con ese descubrir el camino, te encuentran con algunos monstruos, ¿no? ¿Han salido monstruos? Pues en mi caso, el monstruo del miedo está permanente. Yo les cuento a todos con los que hablo y a ustedes también les conté que a mí todas las noches me da COVID y que amanezco curada. Entonces creo que ese ha sido como de mis grandes descubrimientos. No me consideraba una persona tan miedosa y mucho menos hipocondríaca y descubrí que le tengo mucho miedo a la enfermedad, a que los que están alrededor mío se enfermen. Además, hay una cosa que he descubierto y es que le tengo mucho miedo a poder llegar a contagiar a alguien. Entonces uno ya se está preguntando todo el tiempo, ¿será que lo tengo y será que le voy a hacer daño a los demás? Entonces creo que también ha generado ahí como una conciencia colectiva de no hacer daño y que pues es un descubrimiento. No sé, Andrés, ¿qué le ha pasado? Extraño. No, Bueno, digamos que Andrés, tus monstruos. Siempre han estado ahí. Ana lo tiene clarísimo. Siempre han estado, me llevo muy bien con ellos y digamos que nada, es como dominarlos, entenderlos, saber de dónde vienen y tratar de armonizarlo con todo esto. Creo que es como que mis monstruos simplemente están en una nueva fiesta, pero de alguna manera ya los conozco y los sé lidiar. No he visto nada raro, no sé, quizás es un momento de mi vida. El tema es un poco, la preocupación mía tiene que ver un poco más que por mí, por los demás. Creo que me preocupa mucho gente que trabajaba en la casa, que nos ha tocado decirles que no. Me preocupa familiares, gente que está lejos, pero digamos, en mí mismo no ha habido una gran preocupación sobre mi salud o ese tipo de cosas. Me preocupo porque esté mi familia bien, por tratar de proveer, digamos, tranquilidad y seguridad, y también mis amigos, digamos. Me preocupo por saber un poco. Eso me ha hecho como pensar y como estar muy ahí en los demás. He oído historias, ya que estamos hablando de eso, historias de amigos que han caído en profundas depresiones. Ayer, de hecho, hablaba con uno que está verdaderamente en el piso, y gente que le ha tocado, digamos, momentos económicos muy duros, pero procuro siempre pensar en ellos. Creo que esta pandemia me ha llevado como a restarme importancia, a no considerarme yo el centro de mi vida y a tratar de dar un poco más de mí en medio de lo que puedo, o al menos mientras aguante, porque quizás uno no sabe qué pase, mañana puede uno quebrarse también, ¿no? Que me ha pasado, noches que me han pasado también. Muy bien, hablemos entonces un poquito, utilizando este momento, de cuál es el valor social de escribir. Y me gustaría, como hago esta pregunta desde dos perspectivas. De un lado, para ustedes, ¿cuál es el sentido de propósito del escribir? Pero también, ¿cuál es el valor social que ustedes perciben del escribir y del contar historias? Bueno, pues yo soy muy honesta. Yo parto del placer que me genera a mí contar historias, de jugar un poco como a entrar en la piel de otros personajes y creo que ese mundo para mí es fantástico y ha sido fantástico, como lo dije ahorita, desde muy chiquita. O sea, fue algo que yo veía que mi abuelo escribía y a mí eso me parecía maravilloso, y estar sentado frente a una máquina de escribir me parecía un sueño, y bueno, y creo que es un sueño que cumplí y que sigo disfrutando muchísimo. Entonces, ahí pues arranco como de que es algo que disfruto y que me genera una inmensa satisfacción personal. Pero también soy súper consciente y es algo que me ha acompañado siempre. Por eso cuando hablo de Sempro y del significado y el valor que tenía esa compañía para nosotros,
es que las historias tenían una función social, es decir, no era solamente entretener, que nosotros sabemos que lo que hacemos entretiene, porque ¿quién nos entretiene con una historia? O sea, es algo que viene de muchos años atrás, pero que sin duda podemos entretener. Hay una frase del Quijote que creo que dice, es como entretener enseñando, o entretener transmitiendo algo importante, porque cuando tú te sientas frente a una historia, tú te puedes identificar. Tú sabes que hay algo allí que te puede llegar, que te puede incluso transformar y cambiar en muchos casos la vida. Entonces, sí tenemos esa responsabilidad muy grande de que esas historias lleven algo más que no solamente, pues, divertir y entretener, que también tienen ese objetivo, por supuesto. Muy bien, Andrés, ¿cuál es tu perspectiva al respecto? Yo siento que la escritura de entrada es en mi caso, una manera de sentirme vivo. Yo no tengo recuerdos de intentar hacer otra cosa diferente que no sea el hecho de escribir. Y en ese sentido, me parece que la escritura, en mi caso, me permite sobrellevar, tal vez ese es lo que yo más le agradezco. La escritura, en mi caso, me permite traducir muchas cosas que no lo puedo traducir de otra manera. Y eso me lleva como a agradecerle muchísimo, porque si yo no pudiera escribir, yo no podría comunicar ni hacer ese puente hacia lo que quiero expresar desde adentro. Por otro lado, creo que la escritura también, en ese caso, bueno, venimos un poco de la misma matriz con Ana. Nos conocemos desde el año 1995, digamos, y en ese sentido enchufamos siendo muy jóvenes en Sempro, y ahí cuando estábamos, digamos, bastante pequeños, crecimos con esa influencia de querer escribir cosas que dejen algo positivo, que den una historia que permita renacer, volver a tocar temas que den esperanza, porque creo que, y de ahí un poco nuestra manera de contar, ¿no? O sea, de ahí un poco la alergia que tanto a ella como yo nos dan todas esas historias truculentas de glorificación de narcotraficantes y cosas ya más en concreto que nunca tocamos, porque creemos que las historias también están hechas, y el hecho de escribir y de crear a cada uno de nosotros, y hablo por los dos, nos da esa tranquilidad de saber que podemos aportar a través de las historias un nuevo sentido, una nueva luz, una nueva forma de entender y de reaprender un poco la realidad que nos rodea. En las respuestas de los dos me llama la atención ese poder relacional del contar historias. Si bien es cierto, en ambos surge de una necesidad expresiva y de un disfrute de poder poner afuera lo que se quiere comunicar, en ambos hay un gran sentido de conectarse con las realidades de los otros e impactar a los otros a través de lo que se dice. Siguiendo esa línea de pensamiento, la escritura, y es muy frecuente ver en las tendencias actuales y en los influencers que pululan hoy en la sociedad, es más o menos un eslogan de escribe y sánate. Como ustedes, ¿cuál es la posición de ustedes frente a eso? Y esa sí es para Andrés. Dejemos el Andrés, que es que se deleita. No, lo que pasa es que yo diría que hay muchas mentiras, hay muchos farsantes con un poder que, como decía Humberto Eco, es como las conversaciones que quedan en la cama o que quedan en la sala de la casa con los amigos al calor de unos tragos o en el bar, quedaron de la noche a la mañana abiertas a una cantidad de gente que no tiene el criterio, que no tiene la formación y que no tiene la responsabilidad de saber que está emitiendo un mensaje a millones de personas, a miles de personas que lo están escuchando y que están asumiendo que lo que está diciendo es cierto. Yo he estado siempre muy en contra de todos estos personajes, no tengo nada en contra de ellos en el sentido personal, pero sí en contra de lo que dicen. Y me parece que porque llenan las redes
en general, sobre todo en estos temas motivacionales, psicológicos, que rayan un poco con el comportamiento y las emociones, están llenando las redes de una cantidad de informaciones falsas y de una cantidad de datos inexactos que lo único que hacen a la larga, en el largo plazo, lo único que hacen es dañar y tergiversar la manera correcta, digamos, y científica que tienen las ciencias de la salud y digamos, todos los estudios profundos que hay al respecto. Entonces, no quiero ir en contra de ninguna persona en particular porque no sé realmente quién de aquí sea influencer o no, pero de todas maneras, lo que sí invito es un poco a revisar de dónde sacan lo que sacan, quién habla de lo que habla. Yo veo, por ejemplo, en mi trabajo de docente, veo gente dictando clases sobre trastornos mentales, pero no son psicólogos, nunca estudiaron psiquiatría, y entonces se meten a decir unas cosas que son absolutamente peligrosas en manos de una población que tristemente no lee, que tristemente no se culturiza y que tristemente no tiene acceso a una cantidad de privilegios que, bueno, que quizás nosotros, los que estamos aquí, sí tenemos. Entonces creo que eso es una irresponsabilidad en el que estoy en contra de eso. Parte de esa irresponsabilidad se enmarca dentro de frases como que la escritura, solamente con escribir te vas a sanar. Entonces, escribe y verás cómo te sanas. Eso es absolutamente falso. La escritura no sana por sí misma. La escritura lo que permite es un desahogo. Así como me estoy desahogando yo ahora. La escritura lo que Ya te permite lo es un escribo, ya te lo desahogo. escribo. Es un desahogo, pero no quiere decir que por desahogarse uno está sanado. Entonces, en ese sentido, para sanar se necesita tomar la escritura dentro de un método terapéutico. Para eso existe la terapia narrativa y todos los postulados de Michael White y en general todos estos personajes de Palo Alto que empezaron a desarrollar científicamente el poder de la escritura y el manejo terapéutico de la escritura como efecto de sanación. Pero escribir por escribir no quiere decir que ya tú vas a sanar, por ejemplo, una violación o un problema de drogas. Por escribir cómo me siento, estás desahogándote. Ese y otros postulados, pues, son parte de lo que yo verdaderamente me opongo rotundamente y pues que mis amigos como Ana han oído en otro tipo de expresiones mi enérgica protesta al respecto. Así es. Ana, y en tu caso, si abordamos, ¿cuál es tu postura frente a esto y cuáles son los mitos sobre la escritura que a ti te gustaría un poco poner en tela de juicio aquí? Pues hay un mito que me parece importante tocar y es que solamente pueden escribir los escritores. Yo creo que escribir sí es una herramienta que es para todos y que ojalá todo el mundo pudiera escribir sin necesidad de pensar en la parte estética de la escritura y si escribo perfecto y si tengo la mejor ortografía. Acuérdense que Gabo decía que tenía una terrible y para eso tenía quien lo corregía y le corregía el estilo. Yo creo que la escritura sí, si bien nos sana, como dice Andrés, sí nos permite hacer catarsis, sí nos permite conocernos, casi que nos permite, o sea, como si pudiéramos meternos adentro y ver qué está pasando. Entonces, hablando de monstruos, si podemos sacar esos monstruos escribiendo, pues los vamos a conocer mejor, nos vamos a entender mejor, no nos vamos a juzgar tan duro, porque es que tener monstruos y tener miedo y tener todas esas cosas que hablamos ahorita es válido, es necesario. Entonces, yo sí digo que ese es un mito, o sea, no solamente escribe el escritor, ojalá todo el mundo pueda escribir, así sea una escritura íntima, solamente para uno o para algunos y poderla compartir en algunos casos, pero sí me parece súper valioso como herramienta. Maravilloso. Hablando de estas dinámicas y de esto, metámonos al tema del escribir. Una de las cosas que a mí me ha pasado en todo este periodo ha sido en múltiples momentos, múltiples tensiones entre partes mías. Partes que están llamándome una cosa y partes que me llaman a otra completamente distinta y que producen tensión y que ocupan mucho de mi ancho de banda. Sobre todo con los cambios de los diferentes ciclos en que vamos viviendo, las extensiones de las medidas o los cambios en el comportamiento de las curvas epidémicas y demás, surgen estas tensiones, el que quiere salir ya y el que no, el que sabe que no. En ese contexto de las tensiones internas o de los conflictos internos, ¿cómo conectan ustedes, si eso les pasa, que supongo que les pasa,
con el escribir? ¿Cómo lo usan? Si lo usan. No sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero no sé si lo que estás tratando de precisar es cómo los efectos de afuera de una realidad que camina chocan con lo mío cuando estoy creando. ¿Estoy en lo No, correcto? no he sido clara. Es cómo usas, si lo usas, el conflicto o la tensión, ya sea que se produce dentro de ti por tus partes o en la relación tuya con el mundo, en la relación con los otros, cómo el conflicto alimenta tus escritos o tu contar historias. Es que sin conflicto no hay historia. Ok. O sea, si no hay conflicto, no hay nada que contar. Y básicamente el único momento de la vida donde no hay conflicto es, siempre lo he dicho, es en el microsegundo antes de morir. Uh-huh. En ese momento es donde desaparecen todos los conflictos. Ya no hay nada más. De resto, desde que naces, ya naces en conflicto. ¿Cómo salgo de esa vagina? Sin saber procesar ni siquiera, ya ahí hay un conflicto. O sea, la vida está llena de obstáculos, afortunadamente. Es lo que hace que esto es un gran conflicto común que tenemos, ¿no? Es un conflicto que es una pandemia. Y esto es un gran conflicto. Pero hay conflictos desde los más estúpidos, como por ejemplo, se me quedaron las llaves de la casa dentro del apartamento y estoy afuera, hasta conflictos mucho más fuertes, como que llevábamos 60 años de conflicto armado. O sea, Uh-huh. 60 años de que las mamás, las viudas, los niños estaban siendo masacrados. Hay conflictos que vivimos solos, conflictos que se pueden publicar, y básicamente lo que hay que saber es, desde mi punto de vista, es a la hora de escribir es qué tan importante es ese conflicto para contárselo a todos o qué tan importante es ese conflicto para contármelo a mí mismo. O sea, a la hora profesional siempre pensamos que los conflictos deben ser interesantes para todos y evidentemente hay conflictos que no son tan interesantes para todos. Por ejemplo, la historia de amor. La historia de amor es una historia que a todos nos pasa, todos nos enamoramos o al menos alguna vez nos hemos enamorado. Entonces, en ese sentido, la sensación de que la historia de amor de uno es la historia de amor más maravillosa que existe, es una sensación muy subjetiva. Si uno va a ver, desde el punto de vista profesional, es una historia de amor más. Las historias de amor verdaderamente fuertes son las de García Márquez con El amor en los tiempos del cólera, por ejemplo, o Romeo y Julieta. Esas son grandes historias de amor. Pero la historia de amor de uno probablemente no es una historia de amor tan interesante desde el punto de vista masivo. Pero qué valioso es, por ejemplo, valorar y encontrar los méritos y cómo se vencieron los obstáculos en esa propia historia de amor. A veces nosotros nos damos muy duro de que subestimamos la gran historia que cada uno carga por dentro. Y yo creo que no deberíamos subestimarnos. O sea, cuando uno se sienta a hablar con la gente, encuentra que cada uno tiene una historia maravillosa que contar. Yo siento que los conflictos no nos deben atemorizar, sino que al contrario, hay que buscarlos, identificarlos y aprenderlos a contar, porque yo creo que es ahí donde están los grandes aprendizajes. Uh-huh. Gracias. Ana. Sí, yo pues creo que estoy convencida de que sin conflicto no hay historia, es el combustible inicial. Y además estoy convencida de que entre más nos encontremos de frente con esos conflictos, pues más capacidad tendremos de contar nuestra historia, lo que dice Andrés, de valorar nuestra propia historia. Entonces, yo veo mucha gente que a veces prefiere decir que todo está bien, que su vida es perfecta y que en su vida no hay conflictos. Y eso es una gran mentira porque pues todos los tenemos, sí, claro, unos más pequeños, otros más grandes que sin duda esos que son así de grandes, para nosotros los escritores pues son una materia prima impresionante para contar grandes historias. Pero cuando ya estamos hablando de las historias de cada uno y de ese combustible para entender sus propias historias, creo que lo primero es admitir esos conflictos a los que nos enfrentamos y que como dice Andrés, son obstáculos que tenemos que ir venciendo. Precioso esto. Hablemos un poquito
de lo que pasa al escribir cuando... Una cosa es lo que dicen las palabras y ustedes son maravillosos en eso, en crear alrededor del texto una cantidad de contexto que cambia el sentido de lo que uno logra construir y entender y comprender de la historia que se está contando. Hablemos del subtexto y cómo nos relacionamos con eso y cómo ustedes en su experiencia de escribir, escriben con otros elementos que no son la palabra. Bueno, es otra de las maravillas también que hay y que creo que también somos un poco ajenos a eso que también tiene la escritura. Nosotros somos una cultura muy oral, ¿no? Todos los cuentos tienen que ver siempre como con la sentada alrededor en la sala y las grandes conversaciones, pero no somos una cultura que permanentemente está como valorando otro tipo de cosas que por ausencia también tiene la escritura. Y es que en psicología se habla mucho, por ejemplo, del contenido latente y del contenido manifiesto, ¿no? El colombiano es muy, muy sagaz para poder detectar, por ejemplo, el doble sentido, ¿no? O sea, de hecho hay muchas conversaciones donde el doble sentido y disfrutamos del doble sentido, pero el colombiano a veces se queda corto para entender el valor del silencio, por ejemplo. Okay. El silencio es una cosa absolutamente maravillosa que a veces, por ser como somos, más nosotros los del Caribe, que necesitamos permanentemente llenar el silencio con una cantidad de textos, de música, de bulla, de sonido, de gritos, porque es una necesidad un poco de no oír eso que no queremos oír. Y dentro de eso que no queremos oír, hay mucha gente que le tiene miedo al silencio. Y el silencio es muchas veces la pausa para reflexionar cosas. El silencio muchas veces es la posibilidad de encontrar un camino que no había visto. El silencio muchas veces es la posibilidad también de pensar en lo que no había pensado. Ajá. Y ese tipo de cosas del silencio funcionan. Y con respecto a lo del contenido latente, que es, muchas veces, a mí eso me obsesiona también, muchas veces hablamos o escribimos cosas que verdaderamente no queremos escribir, porque lo que queremos decir es otra cosa completamente diferente. Entonces, eso está bastante lindo. O sea, como que en qué momento la escritura también te tiene que terminar jalando, te tienes que ir llevando hacia donde verdaderamente dejarte llevar por la escritura es dejarte llevar también a donde tú realmente quieres ir. Porque no siempre lo que estás diciendo es lo que quieres decir. Hay una cantidad de cosas que no se dicen. En psicología también se habla mucho muchas veces es más importante lo que no se dice en terapia o lo que se desvía que lo que verdaderamente se está diciendo, ¿no? Ana y yo hemos hablado sobre muchas veces en un tono muy divertido sobre este tipo de personas que hablan cosas pero por dentro quieren decir otra, y eso creo que es lo que es verdaderamente interesante porque creo que es ahí donde está la verdad y muchas veces no queremos oír esa verdad, ¿no? Ajá. Pero fíjate además que una de las cosas más difíciles en la escritura y en la escritura para la pantalla es esa, es poder manejar muy bien el subtexto, porque eso tiene que venir desde el papel. Seguramente la gente pensará, bueno, no, eso ya después se lo inventa el actor y mira, y entonces pues te pongo como ejemplo una escena de amor, en donde es mucho más importante lo que no se dice y el lenguaje verbal y a veces los escritores caemos en la trampa de que tenemos que decir todo para que el actor lo entienda y resulta que entonces llegar como a esa maestría de entender cómo se escribe el subtexto, de que quede ahí plasmado en el papel lo que no se debe decir y lo que el actor tiene que entender que no debe decir, para mí es de las cosas más complicadas y que admiro más en muchos guionistas y creo que además tengo ahí como una obsesión cuando estoy viendo una película o una serie y es dónde pescar el subtexto y si lo encuentro me
me emociono, me parece que es de las cosas más fantásticas de la escritura. Un Porque ejemplo, como dice Andrés, es algo que además vivimos en el día a día, o sea, en nuestro comunicarnos con los demás hay mucho subtexto, hay muchas cosas que no sabemos decir, que no queremos decir, que no podemos decir, pero yo, por ejemplo, y me lo dice permanentemente mi marido, yo agacho la nariz cuando me pongo brava, y ese es un subtexto mío que, pues, que el que me conoce bien ya lo sabe leer y lo entiende. Entonces, creo que poder poner eso en una historia, en un papel, es difícil, pero necesario, porque hace parte de otra manera del lenguaje. yo quería complementar Ujú. como con un ejemplo Sí. de qué es el texto y de qué es el subtexto. Y quisiera compartir un poco lo que hablamos ayer mientras preparábamos la charla, sobre lo que yo a los 6 7 años empezaba a darme cuenta de lo que pasaba con doña Florinda y el profesor Girafales. Ajá. Mientras mucha gente comprende o el texto de lo que ella le dice cuando él llega y le trae flores, es gusta pasar a tomar una tacita de café. Ese es el texto, pero el subtexto probablemente es otra cosa. Y yo no sé de todos ustedes quién está convencido de que, o como yo, que realmente el subtexto no es pase a tomar una tacita de café, sino quién sabe qué otras cosas más. Yo te contaba, Marcela, que yo Ujú. siempre que pasaba eso cuando estaba chiquito trataba de mirar por la ventana a ver si veía alguna otra cosa que yo suponía que verdaderamente estaban haciendo y que no tenían exactamente que ver con tomar café. Muchas de esas cosas, sobre todo en las relaciones amorosas, a veces muchas personas no comprenden el lenguaje de lo que hay por debajo. Pero mucho cuidado, eso es positivo, pero también hay graves problemas de subtexto mal entendidos, ¿no? Ujú. Por ejemplo, en casos de abusos sexuales, de violaciones, de acosos, ese tipo de cosas es cuando hay un subtexto que no está dicho y que está mal Ujú. interpretado. Hay que también tener cierta elegancia y cierta cordura para poder entender el subtexto y no entender el subtexto que nos conviene comprender, ¿no? Eso también es clave. Bueno, hay una pregunta aquí que me parece súper rica, pero antes de eso quiero invitar a todos los que nos están acompañando hoy a conectarse con ese link que compartí en el chat, que tiene una pregunta que tiene que ver con qué nos impide escribir, porque a través de eso que ustedes respondan vamos a hablar con Ana y con Andrés sobre qué nos recomiendan frente a esas dificultades. Entonces vamos a ver qué sale de esta encuesta que se me ocurrió hacer en el último minuto. Okay. Y entonces vamos a utilizar la pregunta de Maritza. Maritza, gracias por hacer esa pregunta y es, hablando un poco del mercado de la televisión y del mercado de contar historias en la pantalla, pues ha habido grandes cambios en los últimos años frente a ese mercado. ¿Qué está pasando con las buenas historias de la televisión en Colombia? ¿Cómo perciben ustedes cuáles son las diferencias, los cambios o la evolución del mercado de historias y del mercado de la televisión en Colombia? Bueno, pues digamos que nosotros, Andrés y yo, pues que la hemos estudiado tanto, que nos ha tocado como pasar por distintas etapas, además, Ujú. pues vemos que veníamos en un momento dado de grandes historias que reflejaban mucho la realidad del país, pero en una realidad más bien blanca. Eran conflictos más cotidianos, menos maliciosos. Ajá. Las historias se contaban en contextos del campo, de las ciudades pequeñas, eh, y luego, de repente, obviamente con todo este fenómeno que nos ha tocado vivir del narcotráfico, pues las historias se fueron volcando un poco hacia allá para reflejar una realidad, por supuesto, porque como Andrés lo decía hace un rato, pues también las historias nos permiten reflexionar y aprender de los errores. Pero pues sin duda lo que empezó a pasar con esas historias que además se volvieron casi como obligatorias, o sea, todo el mundo quería contarlas, todo el público quería verlas, porque no es solamente que la televisión lo ofrece, sino que el público también se engancha, es que se empezaron a contar historias desde pues, lo que nosotros vemos como los villanos.
y empezaron a mostrar a los villanos como modelos a seguir. Creo que ahí fue, digamos, como eso nos pasó y tuvimos pues como ese momento difícil de la televisión, pienso yo. Y ahora, pues porque lo vivo todos los días, estamos tratando de regresar un poco, no del todo, y seguramente eso no va a pasar en mucho tiempo, porque esta realidad social sigue existiendo y sigue siendo pues materia prima para contar historias en televisión. Estamos volviendo otra vez, y yo digo que afortunadamente, a las historias un poco más blancas, un poco de conflictos más cotidianos, en donde todos nos podemos identificar, ¿no? No necesariamente el que siente admiración por la acción, por la violencia, tal, sino todos, porque nos vemos ahí reflejados, que creo que es una de las importantes labores de la televisión. No sé, Andrés, ¿qué opinas al respecto? No, bueno, yo creo que en ese sentido asumo mucho lo que opinas tú, porque pues obviamente estás en este momento en una posición donde puedes tener más como la perspectiva de lo que va llegando, sobre todo de diversos autores. Yo hablo desde mí, desde lo que yo produzco, porque yo no veo, no estoy en la posición tuya, pero desde espectador, digamos, desde consumidor de historias, lo que yo creo es que el país sí está cambiando muchísimo. Creo que estamos empezando a convivir con una cantidad de estilos, con una cantidad de temas. Creo que la llegada un poco de las plataformas ha quitado un poco ese monocromatismo, por así decirlo, que tenían un poco los canales. Y creo que se están abriendo las ventanas para otro tipo de cosas. Yo debo confesar, por ejemplo, que yo tenía una cantidad de historias guardadas ahí frustradas porque pues obviamente yo sabía que no podía contarlas ni en ninguno de los dos canales. Y en este momento de mi vida lo que estoy sintiendo es que está pasando todo lo contrario. Estoy felizmente comenzando a desempolvar todas esas historias que no se podían contar porque ahora eso es lo que la gente quiere que se cuente. O sea, les parece ahora mucho más apropiadas, les parece que están en el tiempo. Y en ese sentido, creo que es una reafirmación de eso. Y por el otro lado, me parece también que las historias se están volviendo cada vez más de nicho. O sea, las historias en Colombia cada vez más están encontrando un público específico, así como también está pasando con las películas, con la música. Se está volviendo cada vez una cosa más de comunidad, ¿no? De pequeñas comunidades. Y en ese sentido, hay más historias para todos. Entonces hay algo lindísimo y es que estamos evitando como esa única historia que había, esa única manera de contar, ese único estilo de contar, que si bien no ha quedado de lado, porque sigue estando, afortunadamente, sigue habiendo ese estilo tradicional que afortunadamente esté, pues ya surgen otros que pueden acompañar también otras maneras de narrar que son tan saludables para un país como este, que básicamente se funda o convive en la diferencia. Y yo creo que está bueno que mientras más diversas historias haya, como somos nosotros, tan diversos, podamos entonces representarnos y vernos de distintas maneras, porque es que un solo discurso es lo más peligroso del mundo, porque es que no existe una sola verdad, ni existe una sola historia, ¿no? Nosotros, ni siquiera en la que nos contaron, en lo que nos cuentan los libros de historia de cómo se fundó el país, es una historia contada desde un lado, ¿no? Pero hay muchas más y son igual de válidas. Complementando este tópico que estamos abordando de la realidad y del contexto en torno al escribir, hay una pregunta de Nicolás Valle que dice, así como la época del narcotráfico marcó una narrativa en cine y televisión sobre Colombia, ¿cómo creen ustedes que el proceso de paz y esta época de pandemia nos va a proyectar en el mundo? Pues yo te lo contesto también un poco desde lo que me ha tocado vivir en estos días. Y también con el proceso de paz. Nos hemos hecho todos los días la pregunta en el canal, es de si la gente en este momento quiere ver eso, quiere reflejarse en este momento cuando hay tanta angustia, cuando está tan cercano todo, cuando de pronto, hablando del proceso de paz, cuando las heridas están todavía abiertas, hablando de la pandemia, pues cuando estamos todavía encerrados. Y entonces es si definitivamente eso es lo que queremos ver o si definitivamente las historias en este momento
son más bien una válvula de escape que nos permita ver otras cosas, entender otras cosas y no estar todo el tiempo como en contacto con esa realidad que todavía nos duele y se nos dificulta pues como asimilarlas tanto. Obviamente en un futuro las vamos a estar viendo muy seguramente, van a ser material para contar historias en la pantalla. Yo como lo veo en este momento y como lo hemos analizado nosotros es, la gente está cansada, la gente necesita esa válvula de escape, la gente necesita divertirse, reírse, soñar, tener esperanza y por eso ojalá en la televisión o en el cine, todo, pues nos demoremos un ratico en tener ese espejo nuevamente ahí que todavía nos duele. Andrés, ¿algún elemento complementario a esto? No, siento que de todas maneras la gente está, o sea, siento que hay creadores que ya están empezando a hablar, por decir algo, de lo de la pandemia, por ejemplo. Ya uno ve, por ejemplo, Harold Trompetero, el director de cine colombiano tan importante en este país por su productividad, ya tiene una película sobre la pandemia y sobre el confinamiento. O sea, fue como una cosa express, ¿no? Pandemia express. Y en ese sentido, sin duda creo que, como dije, hay tantas verdades, tanta gente que quiere ver tantas cosas que yo no dudo que la pandemia será una de ellas. Yo, digamos, como escritor, procuro pensar exactamente lo mismo que Ana. A mí no me interesa hablar de eso por ahora. Me parece que estamos cometiendo un error. Yo estaría cometiendo un error, primero, de inexperiencia. Me parece que todavía no hemos terminado de entender qué es esto, como para poder hablar de esto. Y segundo, me parece que es muy prematuro. Yo siento que hay que dejar que el tiempo sane, que la cosa pase. Y para que eso pase, pues creo que faltan, no sé, 2 o 3 años. Se demora un ratico. Mucho. Muy bien, voy a compartirles a todos lo que nos dio Mentí con las personas que quisieron responder, con la intención de utilizar estos elementos para hablar un poquito de, bueno, si esto de escribir, si es un mito de que para escribir o que la escritura solo es accesible a algunos y que todos podemos conectarnos con esta habilidad que por demás es la expresión más accesible a cualquier ser humano en su dimensión creativa, realmente con el desarrollo cultural, con la propuesta de desarrollo social que hemos tenido. Y aparecen estos como los aspectos que nos impiden escribir. Entonces me gustaría escucharlos a ustedes en relación con esto. ¿Cómo nos ayudan? Porque me parece fantástico. Me encanta el que dice que le da pereza, porque pues, no sé qué recomendarle a alguien que le da pereza. No lo tiene que hacer, o sea, simplemente el que le da pereza, pues que haga otra actividad que disfrute más. Pero yo agregaría sobre el tema de lo de la pereza, yo lo hablo, digamos, no desde el punto de vista de la escritura, pero sí en mis casos de estos amores y odios con el ejercicio físico. Y eso tiene mucho que ver también con los hábitos, ¿no? Es evidente que da pereza. Yo todos los días, un colega, se llama Rodrigo Aceo, dice algo que yo comparto mucho, es yo todos los días me levanto con la firme convicción de que hoy no voy a hacer ejercicio porque no quiero más, pero ya el hábito está tan metido que lo termino haciendo y al principio termino renegando y al final, en la mitad del ejercicio ya la voy pasando mejor y luego al final termino haciéndolo y lo disfruto. Entonces, en ese sentido, me parece que es una cuestión también de hábito. Es evidente que da pereza todo lo que es nuevo y todo lo que implica un esfuerzo, pero cuando el hábito se va generando y tú no te vas a sentar a escribir un libro de 300 páginas el primer día, pero si tú escribes 2 o 3 líneas, al otro día procuras escribir 6, después una página, luego página y media, y poco a poco vas caminando, seguramente vas a adquirir un hábito. García Márquez decía, lo importante es mantener la mano caliente, y eso es lo que creo que va a ir dando ese camino. No sé quién lo escribió, pero te estás perdiendo de algo demasiado sabroso. Qué maravilla. Si eso es lo rico de esto, que no sabemos quién escribió nada. Entonces es fantástico. Podemos hablar del asunto.
algo que escriben acá y es el miedo al papel, a la hoja en blanco, o Sí. la parálisis frente al papel, y eso le pasa a todos los escritores y le seguirá pasando, porque es absolutamente normal, es enfrentarse a todo esto de lo que ya venimos hablando, que está allá adentro y que no sabemos un poco cómo ni sacarlo, ni reconocerlo, ni luego ya plasmarlo. Y entonces a eso, digamos, pienso yo, no hay que tenerle miedo. O sea, es normal que estemos ahí, que por momentos nos bloqueemos. Recojo también lo que dice Andrés. Aquí, esto también se trata de sacar músculo. Y entonces, pues la primera vez que se enfrenta uno a ese papel, pues uno va a estar un poco débil, no va a ser tan fácil. De pronto sale un chorrero de cosas y ojalá así sea, que después van tomando forma, porque yo creo que es lo más bonito de escribir y es que eso va tomando forma. Entonces no hay que sentir como esa desesperación y esa impaciencia porque salga bien a la primera, porque lo que decía yo hace un rato, porque esté bien escrito, bien redactado, con la mejor ortografía, ¿no? Va tomando forma. Lo más importante es lo que, pues finalmente, la conexión que hay ahí con todas esas emociones que se producen y pues como dice Andrés, pues ojalá no se lo pierda. Es fantástico. Hay una cosa también importante en esto y es que hay un mito, ¿no? También que parece ser que está muy incrustado por todo este tipo de mitos que hay alrededor de las personas que escribimos. Y es que, siempre, no sé, por las películas, ese tipo de cosas, siempre nos pintan como una persona que está sentada frente al papel en blanco y de pronto mira así como a lo lejos y hace algo así como, la tengo y empieza a escribir. Eso no pasa. O sea, eso es mentira. Eso es absolutamente falso. Yo nunca me siento frente a una página en blanco si no tengo nada en la cabeza. Cuando yo me siento frente a una página en blanco, yo ya le he dado vueltas en mi cabeza por días, incluso por meses o hasta años. Hay cosas que yo le doy vueltas y vueltas y vueltas. Cuando ya yo me siento, es cuando ya yo tengo claro qué es lo que quiero hacer. Pero yo nunca en mi vida me he sentado en blanco, nunca, te lo juro. Yo nunca en mi vida me he sentado en blanco a decir, a ver, ¿qué escribo? ¿De qué escribo? No, hay una cosa que se llama, y esto quiero compartirlo, hay una cosa que se llama banco de ideas. Banco de ideas es tener una carpeta en el computador o en el teléfono donde usted escriba, me llamó la atención este personaje, me llamó la atención el señor del bus que cada 5 minutos se levantaba, daba una vuelta sobre sí mismo y se volvía a sentar. Ya, eso es una idea que le llamó la atención el día. Transcribí una conversación que tuve con mi novia y que me pareció bonita, la transcribí. Ese tipo de cosas se van quedando ahí y después usted las va leyendo y va viendo, algunas se conectan con la otra. En fin, me llamó la atención este personaje o me gustó o quise describir este paisaje. Ese tipo de cosas se van guardando y van poco a poco madurando, se van como creciendo, como buscando ese camino. Pero quítese de la cabeza la idea de ese cuento de que uno se sienta a ver qué voy a escribir y de la noche a la mañana, ¡buah!, se me ocurrió y me mandé. Eso no existe. Sí, Ay, y también, pues, todos los escritores de alguna manera tenemos una metodología. Y la metodología, lo bonito de la metodología es que nos permite, pues, saber que si hay un momento de dificultad en que no sabemos qué hacer, pues echamos mano de esas herramientas que nos van indicando un poco el camino de hacia dónde debemos ir y qué debemos buscar. Entonces, sí, como lo dice Andrés, esa tal musa, y sobre todo cuando nosotros en televisión que nos tenemos que sentar todos los días a escribir Y esto en hasta primera. 45 páginas, pues esa musa, Bueno, entonces te traigo un bolsito. esa musa, pues no hay tal. Lo que hay es tal vez una disciplina y una metodología y un camino que están a la mano de todo el mundo realmente. No es tan difícil y son muy útiles, la verdad, son muy útiles para arrancar a escribir el que quiere empezar a escribir. Hay otra que me parece enternecedora y es miedo a no saber hacerlo. ¿A no saber hacer qué? Escribir, pues si te lo enseñaron cuando tenías, no sé, 10 años. ¿Cómo que no sabes escribir? Claro que sabes escribir. Ahora, no saber hacerlo como quién. O sea, tú te estás comparando con quién.
Con Shakespeare, ahí sí no lo sabes hacer. Nadie lo sabe hacer. Yo no lo sé hacer. ¿O te estás comparando con quién? No tienes que compararte con nadie. Las primeras escrituras o este tipo de escritura que pretendemos provocar parte de un trabajo muy íntimo. Y cuando tú estás contigo mismo, no tienes que no tienes que rendirle cuentas a nadie. Entonces admite lo que decía Ana, errores de ortografía, errores de redacción, eso no importa, no se lo vas a mostrar a nadie. Y en ese sentido, nadie te está diciendo, muchas veces no escribimos porque decimos, oh, es que va a quedar mal escrito. ¿Mal escrito para quién? Si lo vas a ver tú mismo. Es un ejercicio tuyo personal. Ya luego podrías aprender de pronto cómo son las técnicas y tal, pero en principio, date la oportunidad de disfrutar. Es un tiempo para ti mismo, ¿no? Muy bien, pues esto ha sido un espacio absolutamente maravilloso y antes de cerrar tenemos una imagen que compartir. Con mucho cariño. Entonces vamos a compartirla en este momento. Si esto me da la opción de encontrarla rápidamente en la carpeta, denme un segundo, Sí. porque esta es una imagen de Andrés para el mundo. Sí, yo quisiera compartirlas con ustedes como para testimonio de vida, quizás, de lo que siempre ha significado para mí el tema de la escritura. Ojalá la encuentres. Aquí estoy en el proceso. Ok. Se está demorando un tris, pero yo la encuentro. Bueno. Sí, la encuentro. No sé por qué no me quiere abrir. No quiere abrir la imagen. ¿No quiere abrir? Bueno, después se las mostraremos. Bueno, se las prometo a todos en 044. No, Muy intrigada. Sí, no, yo también. Además, yo no la he visto. Entonces, yo sí la quiero ver. Bueno, pues después la miraremos, pero no, les prometo que en algún momento las mando después. Espero que haya otra charla más, así que... Vuélvanos a invitar, Marta. Yo se las pongo en el... Si no quiere abrir. Yo se las pongo en el video a todos los que están aquí. Pueden entrar a nuestro canal de YouTube para Coaching Group y ahí vamos a poder compartir esa imagen. Lástima, Andrés, no la pude organizar antes. Quería invitar, si me permites, sí. Si les, digamos... Oye, ¿por qué no la compartes desde tu computador? Porque seguramente algo malo va a pasar y no quiero tirarme todo pasa bien aquí. Pero quería también invitarlos que si tienen algunas... Yo tengo un canal que saqué básicamente para los alumnos de la universidad sobre escritura, pero está ahí a la orden para todos ustedes, está en YouTube y tienen que buscar Asalto 71, Asalto 71 pegado. Asalto 71, listo, sí, ahí se los puse. Tips de escritura y donde hablo de cosas de escritura y donde doy algunos trucos y algunas cosas importantes para que vayan tomando ganas de escribir. Ahí los espero. Pues muchas gracias, Ana, y gracias, Andrés. Ha sido un espacio absolutamente maravilloso, estimulante. No me imaginaba nada distinto a este encuentro con ustedes. Me llevo muchas cosas maravillosas, pero lo que me llevo y que me conecta más con toda esta conversación es esto de tejernos la vida y tejernos los personajes que vamos siendo y en los que nos vamos convirtiendo y poner estas ideas en remojo. Esto me pareció fascinante. Entender que no tenemos que escribir para nada distinto a escribirnos a nosotros mismos y llenarnos la vida de ideas en remojo que pongamos ahí, como digo yo, en arrocito en bajo, hasta que un día nazcan de una forma distinta. Muy estimulante este encuentro. Gracias por conectarnos de una forma tan amorosa y genuina con nuestras palabras y con nuestra propia historia. Y pues quiero que la última voz sea la voz de ustedes, entonces les dejo el micrófono para que se despidan. Bueno, no, infinitas gracias por permitirnos sentarnos aquí a conversar con ustedes, a conversar además con Andrés, que hacía rato no conversábamos. Nos encanta lo que hacemos, entonces ojalá más gente se anime a hacerlo, porque de ahí siempre salen cosas maravillosas. Sí, muchísimas gracias, de verdad. Gracias por el tiempo de ustedes. Y bueno, estamos siempre dispuestos a
pues a responder o a asistirlos, o en fin, no perder la comunicación. Fantástico. Afortunadamente estamos en un tiempo en donde es muy fácil acceder al otro. Entonces, bueno, aquí estaremos y por las redes nos encontraremos y ahí seguiremos. Ojalá conformemos una buena comunidad y nos atrevamos a escribir. Muchas gracias a ambos, gracias a todas las personas que nos acompañaron, y la foto de Andrés estará con el video de este encuentro para todos ustedes posiblemente en 8 días. Un abrazo a todos, nos vemos el próximo jueves a las 4 de la tarde conversando con Coaching Group y el Foro de Presidentes. Muchas gracias, muchas gracias. Chao. Chao, mil gracias.